Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy no comentaremos mi cartera de AGI, que es el contenido habitual de este canal, sino que vamos a centrarnos en una empresa muy conocida por todos. Pero antes, déjame ponerte en contexto. Imagínate esto, tienes en cartera una de las empresas más sólidas del Dow Jones, una aseguradora gigante con décadas de crecimiento constante, dividendos estables y considerada por muchos como una apuesta segura. Y de repente, en cuestión de semanas, o más bien dicho, en un mes, pierde la mitad de su valor en bolsa. Y es que no estoy exagerando, es exactamente lo que ha pasado en las últimas semanas y hoy vamos a ver los motivos de la caída de UNH. La acción ha pasado de cotizar por encima de los $600 a rondar los 310. Y no estamos hablando de una empresa cualquiera, sino de un auténtico peso pesado del sector de la salud en Estados Unidos, con más de 300.000 empleados y un historial impecable de reparto de dividendos. Así que en el día de hoy vamos a ver los principales motivos detrás de esta bajada de cotización. Personalmente creo que hay 5 factores clave que explican por qué este gigante del sector salud se está desplomando en bolsa. No hablamos de una simple correlación ni de volatilidad de corto plazo, sino de una caída profunda que ha encendido todas las alarmas entre inversores institucionales y minoristas. Y lo interesante es que, aunque el sector salud no sea el más atractivo para muchos, ya sea por su complejidad, por estar muy ligado a decisiones políticas o por la falta de crecimiento explosivo, lo cierto es que cuando una empresa de esta magnitud cae un 50% en pocas semanas, vale la pena mirar de cerca, porque en momentos así es cuando pueden aparecer oportunidades reales a largo plazo. Tal vez aún no sea el momento de entrar, pero es en estos escenarios donde se empieza a preparar una posible tesis de inversión futura, y entender los motivos detrás de la caída es el primer paso para valorar si hay fundamentos sólidos o si estamos simplemente ante un deterioro estructural. Así que dicho todo esto, vamos a pasar directamente con los motivos de la caída de UNH. Y es que todo comenzó con los resultados del primer trimestre de 2025. UNH anunció que sus costes médicos, especialmente en Medicare Advantage, se estaban disparando. El medical ratio subió al 84,8% frente al 83,2% del año anterior. Eso básicamente significa que por cada dólar que ingresa la empresa, casi 85 céntimos se van a cubrir servicios médicos, y la causa de esta subida es un mayor uso de servicios sanitarios, más procedimientos, más hospitalizaciones y más gasto por paciente. Esto básicamente lo que hizo fue forzar a la empresa a recortar su previsión de beneficios para 2025 y como consecuencia las acciones cayeron un 22% en un solo día. Pero unos días más tarde, el 13 de mayo, UNH volvió a sacudir el mercado con una noticia que generó aún más incertidumbre. Anunció la suspensión completa de su previsión financiera, es decir, el guidance, para el resto de 2025. La razón principal, según la propia compañía, fue que la actividad médica continuaba acelerándose y que los costes asociados al cuidado de los pacientes, es decir, lo que hemos comentado anteriormente, se habían vuelto demasiado impredecibles, como para emitir estimaciones realistas. Recordemos que cualquier desviación en el uso de servicios puede tener un impacto financiero muy relevante, ya sea con los ingresos y sobre todo con los beneficios. Y es que en términos bursátiles, suspender el guidance equivale a reconocer que no se tiene visibilidad suficiente para proyectar el negocio con confianza. Y viniendo de una empresa que siempre se ha caracterizado por su control operativo y estabilidad, esta falta de claridad generó una fuerte pérdida de confianza entre los inversores. Como era de esperar, la reacción fue inmediata y ese mismo día las acciones se desplomaron otro 18%, profundizando una caída que en ese día ya era muy significativa y llegando a tocar mínimos no vistos desde 2019. Pero también ese mismo día, y como tercer motivo de la caída de UNH, se anunció la dimisión inmediata de Andrew Whitty como CEO, por motivos personales. En su lugar fue nombrado Stephen Hemsley, quien ya había dirigido la compañía entre 2006 y 2017, y desde entonces ocupaba el cargo de presidente del consejo. Cabe destacar que Hemsley es una figura muy respetada dentro de la empresa, con un historial sólido al frente de UNH, donde lideró una etapa de gran crecimiento, y su regreso podría entenderse como una medida para recuperar la estabilidad. Sin embargo, en el momento en el que se produjo el cambio justo después de suspender el guidance, hizo que el mercado lo interpretara como una reacción de urgencia más que una transición planificada. Pero aparte de estos tres motivos, tenemos dos antecedentes importantes anteriores a 2025, y es que hay un antecedente
muy importante. En diciembre de 2024, Brian Thompson, CEO de UNH, fue asesinado. Esto generó una reestructuración interna silenciosa y el problema es que, según denuncias de accionistas, la empresa ocultó el verdadero impacto de este suceso en su operativa y estrategia. Por eso, ahora enfrenta demandas colectivas acusada de falta de transparencia. Pero es que además, el 21 de febrero de 2024, Change Healthcare, la unidad tecnológica de UNH, sufrió un ciberataque que afectó a más de 190 millones de personas. Esto paralizó los servicios esenciales, como la facturación médica, y se estima un coste superior a 2,5 billones de dólares. Y como si fuera poco, también hay investigaciones federales en marcha por prácticas irregulares en la facturación de Medicare. Y ahora que hemos visto los 5 motivos principales de la caída, vamos a ver qué dice la compañía. Y es que la compañía afirma que espera volver el crecimiento en 2026, con un objetivo de crecimiento anual entre el 13 y el 16% a largo plazo. Y ahora os hago una pregunta a vosotros. ¿Veis posible este crecimiento? Porque desde mi punto de vista, una cosa es proyectar crecimiento a través de palabras y otras desde hechos. Y es que de aquí podemos sacar una cosa muy importante, que este caso es un recordatorio para todos nosotros que ni siquiera las grandes están a salvo del riesgo. Por eso es fundamental diversificar bien, estar atentos a señales internas y externas y no confiarse solo por el historial de dividendos. Pero una vez todo esto, vamos a ver un poco por encima las valoraciones de UNH para ver si puede ser una oportunidad buena de compra. Y es que primero vamos a empezar por el PER actual frente al histórico. Actualmente UNH cotiza entre 12 y 13 veces beneficio, mientras que su PER medio de los últimos 5 años ha sido del 22%. Esto supone un descuento de entre el 40 y el 45% respecto a su valoración habitual, y no se veía un múltiplo tan bajo desde antes de la pandemia. Si los beneficios se estabilizan en 2026, estamos hablando de una empresa que está cotizando claramente por debajo de su valor histórico. Lo segundo que vamos a ver es la rentabilidad por dividendo, y es que hoy en día UNH ofrece un dividendo del 2,7%, muy por encima de su media histórica del 1,36%. Además, el payout se sitúa entre el 30 y el 35%, lo cual deja margen para seguir aumentando el dividendo sin comprometer la salud financiera. Y también, de hecho, nunca habían ofrecido una rentabilidad por dividendo tan alta. Es una anomalía que llama la atención y que puede ser atractiva para inversores por dividendo como nosotros. El tercer aspecto es la deuda, que la compañía mantiene un ratio deuda neta EBITDA de aproximadamente 1,5% y es un nivel muy razonable que muestra una estructura financiera sólida con capacidad para seguir financiando operaciones, pagar dividendos e incluso recomprar acciones si lo consideran oportuno. En cuanto a márgenes de rentabilidad, UNH trabaja con márgenes ajustados, como es habitual en su sector, y que actualmente tiene un margen neto del 5% y un margen operativo del 8% aproximadamente. Cabe destacar que no son márgenes amplios, pero sí estables y consistentes para una compañía que opera con un volumen masivo. Lo importante aquí es que no se deterioren más, pero si empiezan a subir los costes, pues lo más seguro es que veamos una disminución en los márgenes. Y por último, me gustaría hacer un resumen final, ver los puntos positivos y los puntos negativos de invertir en UNH. Los primeros puntos positivos podría ser que cotiza un PER históricamente bajo o un PER que no veíamos desde hace bastante tiempo. También otro punto importante es la rentabilidad por dividendo récord y con un payout bastante prudente que puede ser interesante para gente que quiera buscar rentas seguras y que puedan llegar a crecer con el tiempo. Otro punto importante también podría ser la deuda, que está muy bien gestionada y es una empresa líder en su sector, con una posición muy pero que muy dominante. Y también la parte muy importante es ver los riesgos que puede tener esta posición en la cartera, que primero serían la presión regulatoria, especialmente sobre el Medicare. El otro punto sería la inestabilidad en los costes médicos y por último también tendríamos el daño reputacional tras el ciberataque y demandas abiertas y el cambio repentino de CEO y dudas sobre su liderazgo. Y es que UNH cotiza a niveles que no veíamos desde hace años, con un PER de bajo, una rentabilidad por dividendo nunca vista en lo que sería la historia de la compañía y podría ser una oportunidad interesante. Pero ahora mismo podríamos entrar en una época de bastante certidumbre, así que si es mi caso que yo entrara, que yo la esperaría un poco más abajo,
pues bueno, podría hacerlo con una posición muy pequeña, haciendo compras muy pequeñas, pero muy pequeñas, e ir promediando poco a poco. Y por último, me gustaría haceros unas cuantas preguntas, si tienes UNH en tu cartera y si ves esta caída como una oportunidad o como una señal de alerta. Déjame en los comentarios, que me interesa mucho saber cómo lo estás viendo tú, y si te gusta este tipo de análisis, suscríbete a mi canal y nos vemos el próximo vídeo.